A mí se me ha dado el privilegio, el encargo de traer la palabra de Dios en este precioso día. Y sabemos que como iglesia Dios nos ha llevado en un transcurso de leer, de estar aprendiendo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha sido, Dios ha sido tan perfecto porque empezamos esta jornada hace 3 años. Empezamos en Génesis 1:1, todos juntos. Y cómo hemos llegado a ciertos libros, hemos llegado a ciertas temporadas y la palabra de Dios ha sido tan perfecta, ha sido tan apta para ciertos momentos que uno dice, hay un Dios, definitivamente que hay un Dios que nos ama y la palabra de Dios es real, es viva. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y hoy el Señor nos continuará hablando, ministrando a cada una de nuestras vidas. Gracias a mi esposo, gracias por la confianza. Gracias por el privilegio de poder compartir este lugar sagrado. Porque al estar parados aquí, hablamos las palabras de Dios. Y es la palabra de Dios la que trae la vida, la que trae la bendición, la que trae la salvación, la que trae lo que cada uno de nosotros necesitamos para seguir adelante. Amén. Bueno, abran sus Biblias al libro de Romanos. Si han estado asistiendo regularmente a la iglesia, saben que estamos en el libro de Romanos. Ahí hemos estado, Romanos capítulo 14. Ahí vamos a estar leyendo nosotros el día de hoy. Y encontramos el autor del libro de Romanos es el apóstol Pablo. Y como lo dice el título, Romanos era una carta que estaba designada a la iglesia que estaba en Roma. Y el Señor, la obra del Señor estaba creciendo y creciendo y gente estaba viniendo al conocimiento de Jesús como su Salvador y la iglesia crecía. Y como en cualquier lugar que la gente que va creciendo, vienen de todas las personas, ¿verdad? Porque queremos que todos vengan al reino de Dios. Y venían diferentes clases de personas que habían crecido, que habían estado desde el principio, aquellos que habían crecido en la ley judía, y también habían aquellos que apenas habían recibido aquel mensaje de libertad. Y se encontraban todos juntos y ya nos podemos imaginar todas las clases de conversaciones y cosas, a veces buenas o a veces, ¿verdad? Que pasaban dentro de ellos. Y allí encontramos entonces el apóstol Pablo que les escribe y les dice, si ya tienen sus Biblias en Romanos capítulo 14, versículo 1, empezamos leyendo. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Ahora leamos juntos el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amor dirá, sí, quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y revestirán la aprobación de Él. Y sigo yo, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer.
Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Leamos el versículo 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. El 8 también. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos. Amén. Y sigo yo. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que debemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Está hablando Pablo. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyere que se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor. Si lo comes, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Que Dios bendiga su palabra. Y saben que yo pienso que el apóstol Pablo, al leer este capítulo 14, yo creo que estaría muy cómodo en nuestra iglesia, porque él sabe que siempre hablamos de comida y que el pastor Jeff siempre habla de la carne. Entonces es como que el apóstol Pablo se fue a la comida, y no sabemos específicamente a qué él se estaba refiriendo, como decir, estaba hablando de esta escena o este lugar en particular. Ahora, Evelyn piensa, porque la Biblia nos habla de que en aquellos tiempos la iglesia, la primera iglesia, tenía sus reuniones en casa y comían todos juntos. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos eso compartimos? Y yo me imagino que aquellos tiempos cuando empezaron era de una unidad, era todo lindo, todo precioso, pero mientras se van añadiendo más y más gentes y pues salieron unos vegetarianos por ahí. Y ya se imaginan cuando llegaba el grupo y traían su ensalada y los otros, y solo eso trajeron. ¿Se imaginan? ¿Y ahora qué vamos a comer? Si esa familia se apuntó para traer la comida y solo nos trajeron una ensalada, ¿y ahora qué va a pasar? Aquí no pasa, ¿verdad? Por supuesto, no pasa. Pero yo me imagino en algo tan sencillo. Y porque somos humanos, y pues ellos también eran humanos, empezaba como el desacorde. Empezaba como que, bueno, hoy tendremos que parar en McDonald's antes de ir a la casa porque nos quedamos con hambre porque alguien trajo lo que se pensaba que iba a traer. Y el apóstol Pablo está diciendo, no, ya están perdiendo el propósito de por qué hacíamos esto. El propósito era estar en armonía, el propósito era disfrutar, el propósito era adorar a Dios, compartiendo el uno con el otro. Y a ustedes ahora ya están el uno con el otro. Y él va y les dice, si una persona quiere comer ensalada, déjanlos. Ellos en su mente están felices y dicen, esta es la mejor ensalada, este es el mejor aderezo. Y yo sé que cuando yo mezclé, cuando yo estaba partiendo estas verduras, este pepino, lo hice con amor para el Señor. Y los otros, y tenemos que decir, bueno, Señor, no fue la carne que estaba esperando, pero tú hiciste esta verdura y bendiciste a mi hermana. Gloria a Dios por esta ensalada, ¿verdad? Aquellos que no somos de ensalada. Porque la Biblia es muy clara cuando nos dice lo que es pecado. Y en esta iglesia si ustedes vienen fielmente, ustedes se han dado cuenta que el pastor enfrenta los temas difíciles,
que a veces uno está como que, ¡ay! ¿De veras dijo eso el pastor? ¿Oíste de qué predicó el pastor? Enfrentamos el pecado. Al pecado le llamamos pecado. Lo que la palabra de Dios llama pecado es pecado. Y no vamos a confundir el pecado y decir, bueno, aquí tal vez eso como que está, bueno, no. Creemos en lo que es esencial, creemos en la palabra de Dios, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó, y nada cambia esas cosas, nada nos viene a cambiar esas cosas. En eso somos parados fielmente, pero hay muchas otras cosas. Es un ejemplo el que traía Pablo, que puede venir a dividirnos, que puede venir a cambiarnos. Y una cosa que tenemos que el apóstol Pablo es que habla del concepto de la conciencia, porque como dije, la Biblia habla claramente de ciertas cosas como pecado. Hay muchos versículos que nos dicen estas cosas son pecaminosas, pero en la escritura también hay muchas cosas que no nos dice que esto es pecado. Y hay veces que uno quisiera, no, yo estoy segura que esto es pecado. Pastor, dígame, ¿dónde dice la Biblia que esto es pecado? El pastor le dice, no dice. ¿Cómo que no dice, hermano? Si yo tengo cuántos años en la iglesia y yo estaba segura que eso era pecado. No, no, pero, bueno, sí, porque ¿verdad? Pero para un creyente individual, por su jornada, por su trasfondo, por su experiencia, en su conciencia, no se permite hacer otras cosas. Y tal vez hay otra persona que no tiene ese mismo trasfondo, que no tiene esa misma experiencia y dice, bueno, ¿qué hay de malo? Pero tú, ¿por qué tan así? Y porque en su conciencia está bien. Está bien. Y el mismo apóstol Pablo nos dice, está convencido por la autoridad de Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Y sí, hay muchos argumentos que podamos hablar. Hay algunas personas que dicen, y si usted va al continente de Europa, todavía no he ido, pero el día que vaya dicen que en Europa especialmente, tomar una copa de vino con su comida es completamente normal. Y hay unos que, pues ya te fuiste al infierno. Dicen que la iglesia en Alemania, los hermanos salen de la iglesia y en vez de ir a Denny's, se van al lugar y todos toman cerveza. Es parte de su cultura. Así viven ellos. Y la Biblia no nos especifica. Hay una gente que va a la iglesia el sábado. Para ellos el sábado es el día del Señor. Y nos miran a nosotros y dicen, ustedes van a la iglesia el domingo, ¿qué es eso? Y nosotros los miramos y decimos, ustedes van a la iglesia el sábado, ¿y qué es eso? Hay algunos que dicen, ese tatuaje, eso, mira, eso no. La Biblia no dice que sí ni que no. Y entonces, si alguien, ¿me entiendes? Si alguien se pone un tatuaje y en su conciencia no siente nada, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para ir a la casa de mi amiga? Nos da este ejemplo Pablo, que dice, tú vas a la casa de alguien, ¿cómo vas a juzgar a su siervo? Yo no soy el jefe de esa sierva o siervo. Ellos tienen sus órdenes de su jefe. Es su jefe que les dijo qué hacer, no yo. Entonces yo no puedo entrar a aquel lugar y decirle, no, aquí no limpian el baño bien, ¿cómo es eso? No, mira, no. Ella toma órdenes de su jefe y cada quien pertenecemos a un Dios. Y es un Dios que va obrando en cada uno de nosotros. Y no somos nadie a quien decirle a alguien que va caminando en su proceso de fe, que va caminando en su jornada con el Señor, de algo que no está específicamente en la Biblia.
En Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan a bien y les indican que están haciendo correcto. Esa es la conciencia. ¿Cuántas veces han hecho algo y nadie te tiene que decir nada? Tú dijiste, yo creo que no. ¿Saben qué? Yo creo que no debo ir a ese lugar. No. O haces algo y dices, estás bien, lo disfrutas, todo está bien. La conciencia que cada uno de nosotros tenemos, que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, en el capítulo 14 de Romanos vemos el concepto del amor. Que el concepto del amor es expresado en nosotros a otros por el sacrificio y el no juzgar a otros. No podemos juzgar las acciones. Recientemente el pastor habló de que se juzgan sí se pueden juzgar las acciones, pero de eso estamos hablando de pecado. Cuando es claro lo que la Biblia dice. Pero si están haciendo algo que a mí me cae mal, están haciendo algo que a mí me enseñaron, no debo hacer eso. Yo crecí desde niña en la iglesia y crecí en una iglesia que había muchas cosas que no se hacían. Y descubrí que no estaban en la Biblia. Yo crecí con el concepto en mi cabeza de que si tú no estabas en la iglesia cuando había servicio y Dios y Jesús regresaba a la tierra ese día, te ibas a quedar. Y yo tenía un pavor de faltar a la iglesia. Pues ya no, si Jesús viene hoy, yo me voy a quedar en la iglesia, yo me voy a quedar porque no estoy siendo. Eso no está en la Biblia. Y no sé de dónde o me lo inventé yo de todo lo que oía, pero yo tenía eso y yo iba a la iglesia aún desde los 9, 10 años. Yo iba a la iglesia todos los servicios que podía, porque yo tenía eso en mi mente, que tenía que estar en la iglesia por si Jesús regresaba. ¿Verdad? Gracias a Dios. Y de ahí por supuesto había iglesia todos los días, o siempre estaba en la iglesia, en la iglesia. Pero gracias a, qué alivio, hermanos, que puedo estar en Cancún de vacaciones y que Jesús viene, yo me voy a ir al cielo. Amén. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Y es que a mí me encanta Cancún, hermanos, me encanta ir. Pero ¿saben qué? Nos habla de diferentes clases de personas en este capítulo. Porque la libertad en la cual debemos vivir debe ser en dos direcciones. Si yo tengo mi conciencia limpia y yo siento que, ¿sabes qué? Yo puedo vivir de esta manera. Yo me puedo hacer un tatuaje. Yo me puedo hacer esto. Qué bueno que tengo esa libertad de Dios. Pero eso no me da la libertad de tal vez hacerlo enfrente de alguien que está en otro proceso. Porque esa persona, Dios ha obrado, está haciendo algo diferente. Y para ellos, realmente cuando ellos miran una copa de vino, cuando saben que yo voy a comer carne y son vegetarianos, ellos se confunden. Y ellos están como que, pero si yo no, cuando yo hago eso es que no, yo sé que yo no debo hacer eso, pero ¿por qué está haciendo ella eso? ¿Cómo? Y no saben qué hacer. La libertad que Dios me ha dado, gracias a Dios porque tengo la libertad, gracias a Dios porque hay ciertas cosas que yo hago y mi conciencia está limpia. Pero esa libertad no me da derecho de ser tropiezo a alguien más. La Biblia nos dice, sigamos leyendo versículo 16, sigamos adelante, dice: entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios, leamos juntos, ese es súper bueno el versículo, todos juntos. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad,
paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de esto, de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. La verdad que, como dicen, más claro no canta un gallo. Está como bien, y esta versión de la Biblia dice, si estás libre, qué bueno, bendiciones, sigue adelante. Pero pensemos en los demás, porque somos diferentes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la favorita bebida de todos los que, así, cuando yo haga la pregunta, todos respondan a voz alta, ¿ok? ¿Cuál es su favorita bebida? Pero es que ustedes juntos a la misma vez, así como que todos, esto, así. Okay. ¿Cuál es su favorita bebida? Ok, les voy a decir que nadie pasó porque si Javier está aquí les diría que la santa bebida es la Coca-Cola. No, ¿verdad? Todos somos diferentes. ¿Cuál es su favorito equipo de fútbol? Diferente. A ver, ¿cuál es su favorita comida? Ahí me invitan. Pero déjenme saber, ¿quién dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí? Amén. ¿Quién te ha levantado del lado cenagoso y te ha dado vida nueva? Amén. En eso estamos unidos. Somos diferentes opiniones, diferentes gustos, diferentes preferencias, pero estamos unidos en que creemos en el mismo Salvador, en que creemos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro bautizador con el Espíritu Santo y Él es el Rey que viene pronto. Amén. En eso estamos unidos. Eso es lo esencial de la palabra de Dios. En eso no caducamos. En eso no vamos, eso no. No va a venir, así que hagamos lo que queremos. No, eso es lo esencial. En eso no me muevo. Coma todo lo que quiera, hermano, pero aquí juntos. ¿Quiere el tatuaje usted? Pues hágaselo, hermano. Ahí, hágaselo. No, ahí que Dios lo bendiga. Si le duele mucho, ahí me avisa para orar por usted. Porque somos parte del reino de Dios y porque nosotros como personas, como hijos de Dios, cada uno hechos a la imagen y semejanza de hijos de Cristo, somos hijos de Él. Y las personas y nuestros hermanos en Cristo son más importantes que la comida y la bebida. Son más importantes que nuestras preferencias. Porque ¿saben qué? Sandra es más importante que las hamburguesas de queso. Joel es más importante que el tocino. Vicky es más importante que la Coca-Cola. Cintia es más importante que los cigarros. Elena es más importante que los camarones. Juan es más importante que el chocolate. Anthony es más importante que las enchiladas. Héctor es más importante que el vino. Patricia es más importante que el bistec. Edgar es más importante que los huevos. María es más importante que los panqueques. Melvin es más importante que las preferencias musicales. Frank es más importante que Facebook. Pablo es más importante que la política. Las personas, la familia en que Dios nos ha puesto, eso es lo importante.
Y yo, haber experimentado el amor y la libertad en Cristo, gloria a Dios, yo tengo libertad. Y si yo quiero, tú tienes la libertad y tú dices, no, hermana, yo tengo la libertad. Yo la verdad me siento libre para hacer esto. Pero ¿sabes qué dices? Pero ¿sabe qué, hermana? Ay, es que mi hermano Héctor, él todavía está batallando. Así que aunque yo tengo la libertad, yo no voy a comer ese bistec enfrente de él. No, porque a él le hace mal la carne. Se va a empachar. Entonces, ¿cómo? Y yo estoy usando la comida, pero yo creo que ustedes son suficientemente inteligentes para saber cuáles son los puntos culturales y puntos en su hogar, en su familia, en su círculo que han venido a dividir. Nos dividieron en 2020. Uy, ¿tú no te vas a poner la vacuna? Ya no nos podemos ver. Ya no te puedes acercar a mí. Porque nos tenemos que poner la vacuna. Y si tú no te la pones la vacuna, es porque no me amas. La Biblia no decía eso. Era una cosa de conciencia. Era una cosa de que si tú te la querías poner y era la mejor decisión para tu familia, que Dios te bendiga. Pero si la otra familia decía, ¿saben qué? Para nosotros esa no es la decisión correcta, tenemos estas razones, que Dios los bendiga. Pero eres hijo, hija de Dios y somos partícipes del reino de Dios. Amén. Amén. Entonces el versículo 16, vayamos otra vez. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Y leamos el 17 una vez más. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Oh, tú y yo hemos sido llamados a ser ciudadanos del reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero vivimos unas vidas sometidas al Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque nada de esto se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de su reino, se trata de los propósitos divinos que Él tiene para cada uno de nosotros. Para la persona, Él no solo tiene un propósito divino para mi esposo y para mí, para nuestra familia. Oh, pero Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene bendiciones para tu vida. Entonces tú y yo tenemos que estar operando en eso. O si estamos en Los Ángeles, estamos en California, pero tú y yo vivimos, estamos presentes por la presencia de Dios en lo que es el reino de Dios. Es el reino de Dios que acabamos de leer, que es que una vida es justicia, paz y gozo, alegría en el Espíritu Santo. Así que por supuesto vamos a hacer una iglesia que denuncia lo que es pecado, y lo vamos a hacer con claridad. No vamos a tener, como dice, no vamos a tener pelos en la lengua. Al pecado se le llama pecado y es pecado, y vamos a caminar en santidad a la palabra de Dios, en santidad en la presencia del Señor. Pero en asuntos de conciencia, tanto de nuestra iglesia como en comparación a otras iglesias, porque otras iglesias son diferentes. Pero Vida Church, lo que es pecado, pero otras cosas de conciencia, cada quien camina como Dios le ha hecho, porque ponemos el reino de Dios por encima de cada una de nuestras preferencias. Así que, hermanos, no deja. El versículo 13 dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Pablo nos dice que nunca pongamos una piedra de tropiezo en el camino de otro cristiano. Yo no sé cuántos tienen niños aquí, pero si algo cae mal es cuando uno se levanta en oscuras y va caminando y hay un pedazo de Lego. Ay, y te tropiezas. Un carrito, dijo alguien, un juguete, y te hace tropezar. Y en lo oscuro, tengo una compañera de trabajo que en el verano, por una cuerda de una lámpara, se tropezó
¿Saben qué le pasó? Se dislocó el hombro y se quebró la espalda. Una simple tropiezo. Pero espiritualmente yo no quiero cargar con que mi libertad en Cristo sea el tropiezo para otra persona. Porque Pablo otra vez regresa a la comida, él está diciendo que si lo comemos o bebemos hace que alguien más luche en su fe o piense que estamos pecando, entonces debemos comer, entonces debemos ser cuidadosos. Puede que no pienses que comer o beber algo o hacer algo es un pecado, pero tu hermano en Cristo puede pensar que es un pecado. Si haces eso, de todos modos pueden afectar la salud espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? A veces es bueno no hacer nada para no tropezar a alguien. Sí, somos libres y vivimos en esa libertad, pero es el amor que me hace sacrificar por mi hermano, que voluntariamente nosotros dejamos a un lado nuestra libertad. Yo puedo, yo no le hallo problema. Hay gente que no pone árboles de Navidad y algunos que sí. Pero si sé que una hermana querida, yo quiero que, ¿me entiende lo que estoy llevando? Lo que sea. Estoy dispuesta voluntariamente a dejar mi libertad. No voy a decir, no, si yo soy libre, ¿y ustedes qué le pasa? ¿Por qué no entiendes que eres libre? Eres libre, cómete el pan, cómete el pan. ¿Eres libre? No, voluntariamente lo doy. Y tal vez algunos de ustedes podrían estar pensando, vamos, pastora Evelyn, ¿no deberían esos cristianos débiles madurar en su fe? ¿No deben entender ellos que Cristo los ha librado de esa tontería? Bueno, están en su proceso. En su momento Dios les traerá la revelación, la convicción, si eso es la voluntad de Dios para ellos. Sin embargo, todos seguimos creciendo en nuestra fe. Todos nos estamos cada día más y más volviendo como Jesús. Por lo que debemos ser pacientes y amorosos con nuestros hermanos y hermanas en Jesús. No debemos hacer tropezar a los demás. Además, debemos acoger a los más débiles en la fe. Debemos adoptar una postura de un humilde siervo y poner las necesidades de otros por delante de las nuestras. No debemos juzgar. Debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Debemos buscar la justicia, la paz, el gozo. Debemos servir a Dios cediendo de nuestras preferencias personales. Iglesia, todo lo que tiene que ver con la fe cristiana subraya y resalta el hecho de que la vida no se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Abraza el reino de Dios hoy. Cuando se trata de cómo interactuamos con otros en iglesia, nuestro objetivo es edificar a los demás. Se trata de abrazar el reino de Dios. Cuando seas maduro en tu fe, encontrarás cada vez más yendo a esta pregunta, ¿cómo puedo edificar a los demás? ¿Cómo puedo vivir una vida aferrada, arraigada, abrazada al reino de Dios? Cuando alguien no está de acuerdo contigo, debes preguntar, ¿cómo puedo ejemplificar el reino de Dios a esa persona? Cuando alguien en la iglesia o en el trabajo chismea o miente sobre ti, debes preguntar, ¿cómo puedo demostrar la justicia del reino de Dios a esa persona? Cuando alguien te diga que estás pecando en comer o beber algo, debes preguntar, ¿cómo puedo mostrar el reino de Dios a esta persona? Cuando alguien se queja de la forma en que haces algo, debes preguntar, ¿cómo puedo ejemplificar el reino de Dios? Cuando alguien no está de acuerdo con tus preferencias, debes preguntar, ¿cómo puedo edificar a esa persona? ¿Cómo le puedo mostrar la paz que hay en el reino de Dios? En cada situación nos preguntamos, ¿cómo puedo edificar a los demás? ¿Cómo no voy a hacer un tropiezo? ¿Cómo voy a yo en esta situación vivir lo que es el reino de Dios? Porque ese es el comportamiento de un seguidor de Jesús. Es demostrar el amor de Dios en todo tiempo. ¿Qué dice su palabra?
Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de esto. Pero si no amara a los demás, no había logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y podemos vivir tú y yo de esta manera, porque hemos experimentado el amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Oh, estábamos perdidos en nuestros pecados, y un día vino Cristo Jesús y tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos levantó del lado cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre aquella roca que es más alta que cada uno de nosotros. Por la gracia y la misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí en esta mañana, y todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Cómo no voy a amar a mi prójimo? Doy gracias a Dios por mi libertad. Doy gracias a Dios porque soy libre, libre en Cristo. Pero mi libertad nunca será algo para dañar a mis hermanos, sino será el amor de Dios que empieza a fluir y empieza a fluir y a salir. Y yo miro a aquellas personas que son diferentes de mí, no con las diferencias, sino con aquel amor de Dios que nos cubre y nos hace iguales en el reino de Dios. En esta mañana abraza el reino de Dios. En esta mañana dio el reino de Dios, el gozo del reino de Dios, la justicia, la paz. Oh, yo quiero que esos marquen mi vida. Yo quiero caminar en el reino de Dios. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Y el llamado para nosotros es: si tú dices, hermana, yo vivo en libertad, gloria a Dios, yo tengo la libertad de Cristo, pero necesito la ayuda y la sabiduría del Señor para poder conducirme en amor a los demás. Queremos orar juntos en esta mañana. Y si tú dices, pastora Evelyn, la verdad que al oír todo lo que usted está diciendo, yo como que soy más de los débiles, porque para mí como que todo está malo y todo es pecado, y ya ni sé. Yo pensaba que todo eso estaba en la Biblia y la verdad que no entiendo. También queremos orar contigo en esta mañana. Que sea la revelación y la presencia de Dios en tu vida que vaya trayendo aquella convicción que no te va a traer culpabilidad, no te va a traer vergüenza, porque eso viene del diablo. Pero el Señor nos trae a un arrepentimiento, si es que hemos estado haciendo cosas que no van conforme a su voluntad, a un arrepentimiento que nos hace libres, que nos hace vivir en el reino de Dios. Y si tú estás en cualquiera de estas categorías, levanta tu mano y vamos a orar. Y el grupo de alabanza vendrá, porque acuérdense, en lo que estamos de acuerdo es que Él es el Rey, en que Él es el merecedor de toda la alabanza. Y eso no importa dónde tú estás en tu jornada, pero cuando adoramos y a nuestro Dios, es la presencia de Dios que se hace presente y nos cambia y nos une. Amén. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra.
palabra. Te doy gracias, Señor, que a través de unos elementos tan simples como la comida, Señor Jesús, tú nos traes palabra que nos hace dar vida. Oh Dios mío, y yo oro, Señor, por aquellos que hoy dicen: oh, yo me encuentro en ese lugar de debilidad, he vivido bajo el yugo y que todo lo que hago es malo. Y yo te pido, Jesús, que tu Santo Espíritu venga a traer libertad, venga a traer, Padre Santo, arrepentimiento, aquel arrepentimiento que los cambia, que los da a hacer un 180, y que ahora ellos empiezan a vivir en la plenitud de vida que hay en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, rendimos toda adicción, toda aquella cosa que es tropiezo para mis hermanos, Señor, te la rendimos a ti, y que ellos caminen en la libertad que hay en Cristo Jesús. Y por aquellos, Padre Santo, que están caminando en libertad, Padre Santo, pero como iglesia, Señor, queremos caminar juntos, no queremos ser tropiezo al uno o al otro, Señor. Oh, ayúdanos a caminar con amor, amor en nuestras acciones, amor en nuestras palabras, amor en nuestros gestos, que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en nuestro prójimo, que el reino de Dios se haga presente en cada área, en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Y como iglesia, Padre Santo, establecemos y caminamos como ciudadanos del reino de Dios. Pero sobre todo, lo que nos une, Padre Santo, es nuestra adoración, es nuestra alabanza a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén.